Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Mora y esta vez voy a explicar el tema de las paradojas. ¿Qué es una paradoja? Bueno, una paradoja vendría a ser, como lo dice Michael Clark, aquel argumento a partir del cual, mediante premisas aceptables y a través de la aceptación de reglas también aceptables, se desprende una conclusión inaceptable. Esa es básicamente la definición de paradoja en un sentido argumentativo. Vamos a ver algunos ejemplos para poder aclarar más el asunto. Por ejemplo, tenemos la paradoja del abuelo, la famosa paradoja de los viajes en el tiempo. ¿Qué pasaría si yo viajo al pasado y termino matando a mi abuelo? Ese es un problema, porque si mato a mi abuelo, no nacerá mi padre y tampoco naceré yo, y no hubiera viajado al pasado, mi abuelo seguiría vivo, y mi padre también, y yo también, y yo viajaría al pasado y mataría a mi abuelo, y así sucesivamente. Es una paradoja porque a partir de premisas que se aceptan y mediante reglas lógicas o pasos lógicos también aceptables, se deriva pues una conclusión extraña como la que ven ahí. Si viajo al pasado y mato a mi abuelo, entonces no viajé al pasado y no maté a mi abuelo. Otra paradoja también controversial es vinculada, en este caso, a Dios y la piedra. ¿Puede Dios crear una piedra tan grande que ni siquiera Él sea capaz de levantar? Y el razonamiento genera, pues, definitivamente algunas cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, se podría deducir que efectivamente Dios no puede crear la piedra. Si Dios no puede crear la piedra, entonces no lo puede todo. Pero si Dios la puede crear, entonces no la podrá cargar, porque es una piedra tan grande que ni siquiera Él la puede cargar y por lo tanto tampoco lo puede todo. Conclusión, Dios no lo puede todo. Pero esto es contradictorio porque Dios, si es Dios, debe poderlo todo. Vamos a hablar de unas paradojas más influyentes históricamente hablando. Tenemos la paradoja del mentiroso, que incluso, según algunos, ocasionó la muerte de Filetas de Cos, que no la pudo resolver y murió de descuido. La paradoja del mentiroso se plantea cuando observan este tipo de estructuras. Aquí hay tres falsedades. Lima es la capital de Chile. El pisco es una bebida alcohólica. 1 más 2 más 3 más 4 igual a 20. ¿Cuál es la tercera falsedad? Vamos a ver. Por un lado está la primera, que es falso. Lima es capital del Perú. La tercera, que también es falso, ¿sí? Esta suma es 10, no es 20. Entonces, ¿dónde está la tercera falsedad que me dijo asterisco? Si se cree que la oración asterisco es falsa, como algunos pueden pensar, acá hay un problema. Porque si asterisco es falsa, entonces se cumple lo que dice asterisco. Habrían tres falsedades. Pero si asterisco es verdad, entonces no se cumple, porque no habrían tres falsedades. Solamente habrían dos, entonces es falso. Acá hay una paradoja muy importante para nuestra época también, y fue estudiada por Tarski, por ejemplo. Y bueno, para finalizar, hablaremos de este señor que se llama Bertrand Russell. Bertrand Russell es el que propuso la paradoja que lleva su nombre, la paradoja de Russell, que vamos a explicar de manera muy sencilla. Supongamos que hay un conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Por ejemplo, el conjunto vacío. Como no contiene nada, no se contiene a sí mismo. Por lo tanto, está dentro de R. Pero esto ocasiona una pregunta, ¿no? ¿R se contiene a sí mismo o no? Dado que R es el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Si yo supongo que no se contiene, entonces debo concluir que sí se contiene. Porque dado que R es el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, si yo supongo que R no se contiene a sí mismo, debe estar dentro de ese conjunto
de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, o sea, dentro de R. Pero si efectivamente R está dentro de R, entonces no debería estar dentro del conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, puesto que ya se contendría a sí mismo. Y por lo tanto no pertenece a R. Pero si suponemos que no se pertenece, entonces debería estar dentro de R, y ese es el problema con las paradojas. Bien, eso es lo que quería comunicarles. Yo agradezco mucho su tiempo y espero que tengan mucha salud y que se cuiden mucho. Muchísimas gracias.